¡Epa, compadre! La hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Que han reverdecido gracias a tu aliento de sabio hacedor. Te extrañan un día y al otro, te echan de menos. Yo noto que faltan tus letras, tus gestos, en plazas, escuelas y rostros. Profeta navegante del todo, que has volado para nosotros. Enséñanos ese misterio para hacer con luz un país. Como es tu tesoro de hermano y amigo, que ningún disparo ha podido contigo. Como ser oasis en desiertos perdidos, en un mundo tirando a gris. A un año de ausencia, mi viejo, llama en el pecho es tan fuerte. ¿Acaso yo soy una suerte de voz con clara directriz? Veré cómo crecen tus nietos, les contaré tus historias, tus retos. Presiento que ha sido difícil cuando me preguntan por ti. Describir sin tu imagen más pura, esculpida por manos ternuras en los parques al lado de Martí. Como el sembrante ceñía los sueños, como tus botas aplastaban los miedos, como tu gorra era un astro del cielo y como tus manos hablaban por ti. Y al cabo pienso que fue mejor luego tu voluntad de dejarle al silencio espacio y tiempo, porque imaginemos y así aprender de tus cosas a fin. El modo en que un hombre se marcha y se queda, la forma en que la humanidad te hereda, de aquella manera en que el sol nos calienta. Si hacemos lo que tu espíritu alienta, solo así puedo decir que te merecemos al fin.
rumbo que nos libertó. Demuestran que no eres un ser del olvido, que fuiste al futuro a traernos el sol. De tus firmes pasos, padre, hermano, amigo, aunque pase el tiempo jamás te diremos adiós. ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Sintiendo bajo sus pies presiones infernales, el manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz. Pueblo se despertó del sueño en un por ahora. Antes si un día vio el dedo del destino, que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños, de rabia en el labrador que rae el rastrojo en el camino, sin ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Villa. Estaba viendo unas cosas y mejor no hablo. No, mira, le digo ahí, Eduardo Piñate me está pidiendo el video de Fidel. Un video bien bonito, lo encontramos ahí en Cuba Hoy. En Cuba Hoy, está precioso, es de Raúl Torres, un cantante, el del cantante que hizo la canción del amigo. Y está bien linda esa canción. Había otra bien sabrosa, pero quería poner esta. Miren, yo quiero comenzar con algo que es bien interesante. Hoy me pasaron una foto del supermercado Plaza, de Plaza y de otros mercados más. Y un gentío haciendo cola y comprando comida. Es más, de hecho, una cooperante que me está viendo en este momento, agarró y dijo, pero bueno, es que cargaba, un señor cargaba 2 carritos y un carrito nada más era pura carne. Uno dice, espérate, pero ¿dónde sacan real para pagar, digo yo, medio carrito de pura carne, ¿verdad? Chuletas y tal. Colas, pero inmensas, la gente comprando así. Yo les voy a recomendar un cuento corto que yo hice en el año 2003, que se llama Cuento Corto 23 de enero de 2003. ¿Ustedes no recuerdan que ese 23 de enero el comandante Chávez, eso fue antes del revocatorio del año 2004, que le dimos un revolcatorio, ¿no? Ese cuento narra a una pareja con sus 2 hijas, esperando la invasión de los chavistas que iban a tomar todas las casas del Country Club. Y de Lagunita y todo, y sobre todo de por ahí, de donde hablan mandibuleado, de Caurimare, ¿qué le llaman? De donde hablan mandibuleado y todo eso. Bueno, hoy es que la gente no logra entender que no tiene que hacerle caso a las redes sociales, ¿vale? Es una cosa terrible, eso es igualito, las bombas llenas de
de carros echando gasolina como que si mañana van a poner precio. Vean un momentico nada más, camaradas. Vean, de verdad, mire, yo les pido un momentico, con toda la aversión que le puedan tener a la revolución, vean un ratico digo yo, no sé, vean un ratico a BTV, para enterarse. Denle un poquito de fe, un poquito de fe a los anuncios que hizo el presidente. Un poquito de fe. Es una locura. Se va a acabar la gasolina, se acaba la comida, mañana nos van a invadir. Y todo de acuerdo a unos rumores, aunque por ahí llegó un buque hospital, y eso forma parte de la guerra psicológica, pues. Pero llegó un buque hospital, pum, y se estacionó con un barco militar, pues, con una fragata, se estacionaron ahí en aguas colombianas. Mire, hermano. Ocúrresele tirar lo que ellos quieren tirar en lo virtual ahora. Pero lo que yo no logro entender, de verdad, nosotros, yo lo he dicho en más de una oportunidad, creo que tengo que repetirlo, nosotros tenemos que prontico, en el momento en que las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro cuajen, permitan hacer lo que hay que hacer, que en primer término es detener la hiperinflación inducida. Yo quisiera a ver si lo logran entender los ciertos sectores que hablan del tema de la economía. Si lográramos pues, de verdad que entiendan un poquito que tenemos que detener toda esta mafia que logró horadar nuestra economía, y que se están tomando unas medidas que son, en efecto, por ejemplo, el caso, y lo veníamos diciendo, en primer término hay que colocarle un valor al bolívar. Y en esta reconversión se le colocó un valor al bolívar. El bolívar está relacionado con el petro va a ser una unidad contable. Más nada. Entonces, anuncian el precio de la gasolina. Y hablan de un periodo de 2 años de subsidios directos a usted, ciudadano, a usted, camarada. Donde usted con su carnet de la patria, usted se va a presentar, el presidente lo dijo, vayamos con calma, tenemos todo el tiempo, pero estimamos que a finales de septiembre ya todas las bombas tengan el dispositivo para presentarse con su carnet de la patria. Y a usted podrá echarle, ahí activará el pico, echa su gasolina y punto. ¿Cuál es la desesperación? Ustedes salen corriendo. Y me imagino que debe haber sido alguno que lanzó uno de esos WhatsApp, entonces ese WhatsApp se convierte así, como usted sabe, las bolas de nieve. Usted no mató la mosca, compadre, esta es la nieta. Esta es una prima. Ajá. Entonces yo me imagino que alguien en un WhatsApp colocó una cosa algo así tenebrosa, tipo Stephen King, el Cujo, pues, o Alfred Hitchcock, una cosa terrible, pronto no vas a tener gasolina, lo vas a pagar, y hay gente tan bestia, porque ese no tiene otro nombre, que está sacando bidones y está llenando bidones de gasolina. 2 cosas, o terminas quemado, cosa lamentable y que nosotros no queremos que ocurra, porque la gasolina es muy voluble. Si no estás dentro del tanque, cualquier chispita, incluso hasta en el momento que tú activas un celular, la gasolina puede explotar. Eso le pasó a los guarimberos. Entonces, no se desesperen. ¿Cuál es la desesperación? Por ejemplo, el que ande desesperado probablemente que no se sacó el carnet de la patria, bueno, agarre, vaya y sáquese su carnet de la patria, métase en patria.org y ubique a ver si se puede sacar su carnet de la patria. ¿Cuál es el problema? Pero algunos, por ese orgullo tan ridículo, no, yo no me voy a sacar el carnet de la patria, como que si el país no va a cambiar, el país va a cambiar absolutamente. Tienen que hacerse los controles. Este es un país en donde lamentablemente nuestra sociedad, y eso lo dice este librito que está aquí, Historia Económica y Social de Venezuela, de Federico Brito García,
Este es un país que se acostumbró a una sociedad y sobre todo un empresariado que se acostumbró a ser parasitario, no productivo. Vivir de las importaciones, del rentismo petrolero. Eso tiene que acabarse. Es una cultura que nosotros tenemos que acabar, tenemos que trascender. Por favor. Entonces el presidente se explica lo suficientemente bien. Hoy hubo una rueda de prensa con Jorge Rodríguez y explicó perfectamente cuál es el tema, cómo va a hacerse, es una cuestión gradual. Entonces a alguien se le ocurre en una cadena de WhatsApp, se le ocurre lanzar no sé, me imagino, un cuento terrorífico, pues que esto se acabó, esto es comunista, esto... No, señores. Miren, nosotros tenemos una tarea principalísima. Primero, tenemos que detener la agresión por parte de Colombia, que es una agresión planificada en Estados Unidos con la Central de Inteligencia. Lo primero que tenemos que detener es una hiperinflación inducida. Miren, esta semana nada más pasó de 3.100.000, 200.000 a 6 millones de bolívares. Eso que tenían hasta este martes, que tenían en Colombia. El ataque ha sido permanente, terrible. Los bolsillos de todos los venezolanos, porque si dijéramos que es una agresión planificada, solo jode a los chavistas. No. Esa agresión, ese plan terrorista contra el bolsillo del venezolano los afecta a todos. Cuando usted le dicen salga corriendo, que dicho sea de paso, uno dice, pero bueno, entonces ¿dónde está, qué es eso de que no hay real en este país? Cuando tú ves esas colas larguísimas, con gente hasta con 2 carritos en cada cola. O sea, con gente hasta con 2 carritos. ¿Me entiendes? Entonces, por favor, ¿por qué no se detienen un momentico y hacen algo? Tome el teléfono, señor opositor, se lo pido por favor. Tome el teléfono y apáguelo 24 horas, se va a sentir mejor. 24 horas. Si usted se siente mejor, nos ahorra a nosotros tener que traernos 5 containers de Prozac. De verdad. Es como una locura que se le aplican a un sector que vive exactamente con lo que hicieron en Estados Unidos después del 11 de septiembre. Vaya al cerro a ver si es verdad que tenemos todos los abastos y todos los mercados llenos. Ninguno. Por cierto, y esto alerta ahí a los camaradas de Sundé, en Supermercados Plaza, hoy, estaban recogiendo todos los papeles, las servilletas, papel toalé y todo eso. Van a remarcar de nuevo. ¿Cómo es eso? Eso es una alerta. Porque ya lo que ustedes tenían que subir, lo subieron. Ya lo que ustedes querían subir, ya lo subieron. Ya no se pueden volver locos. ¿Por qué va a haber un precio? El petro tiene un precio, un barril de petróleo, calculado más o menos a 60 dólares. Y el bolívar soberano, anclado al petro, es medio petro, 3.600. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué agarrar y tratar de enredar las cosas? Cuando el Estado por primera vez está tratando. Es más, le voy a decir algo. ¿Usted sabe quién sí tiene problemas? Colombia. El gobierno colombiano tiene muchos problemas en este momento. Muchos problemas. El Estado colombiano está en este momento con porque sabe, primero, que ese ha sido un gobierno, ha sido una oligarquía que ha vivido toda su vida parasitaria de Venezuela. Y conste, esto no es con la revolución bolivariana, no, ahora ha sido peor. Porque desde allá se maneja todo el plan conspirativo del manejo del dólar. Y de repente se encontraron con que la revolución encontró la solución.
Y la solución en este momento, en este preciso instante, camarada, es detener la hiperinflación, normalizar la economía. El tema económico en Venezuela es muy complejo, dependiente de una sociedad parasitaria, unos empresarios parasitarios, y nosotros tenemos que eliminar eso. Tenemos que convertir esta sociedad por primera vez, y se entiende claro, tenemos que convertirnos desde abajo, desde las organizaciones populares, pasando por comunas, pasando incluso tenemos que hacer una vigilancia extrema desde abajo. Era lo que yo hablaba de la flor de la vida. Tenemos que crear las condiciones, primero para trabajar, para ser productivos, segundo para defendernos. O yo diría que la defensa sería lo primero. Y tercero, hacer contralor. Hay muchos que trabajan para el gobierno, y hay que decirlo, que han aprovechado todos estos años, distorsionada la economía, y como decía el comandante Chávez, no estoy diciendo nada nuevo, nosotros heredamos las rémoras de la Cuarta República. Y hay muchos a los que no, y sobre todo en la administración pública, hay muchos a los que no les convenía que se hiciera un cambio radical en cuanto a economía. Pero en este momento, ahorita mismo, en este momento, la prioridad es acabar con la guerra que nos tienen desde Colombia, que es auspiciada y financiada por Estados Unidos. Eso es todo. Es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué seguir? O sea, ¿por qué salir corriendo todo el tiempo como que si los chavistas nosotros somos ogros? No, nosotros no somos ogros, es más, lo entendemos. Ustedes están bombardeados permanentemente. De hecho, les voy a decir algo, la cultura del dólar tiene que acabarse. Nosotros tenemos ahora el petro es superior al dólar en costo. Usted quiere invertir en moneda, invierte en petro. Invierte en petro, el petro cuesta más que el dólar. Y transfórmelo, no a dólar. O sea, el petro cuesta ahorita lo que es la unidad monetaria en cuanto a la venta de barriles de petróleo, porque son 60, 60 y pico, fluctuando todos los días. 60 bolívares. ¿Verdad? Bueno, transforme eso en yuanes. Transforme eso en otra moneda. Olvídese del dólar. El dólar está exterminándose a sí mismo. Y vamos primero a normalizar el mercado. A los mismos empresarios, tanto a las transnacionales como a los empresarios locales, les conviene la estabilización del mercado. Si no se estabiliza el mercado, ellos tendrán siempre la espada de Damocles encima. Porque tú podrás ganar ahorita, los empresarios podrán meterse todos los reales que quieran, robando, porque eso es un robo. Estar aumentando los precios porque le da la gana, eso es un robo. Pero en cualquier momento la revolución tiene que tomar cartas en el asunto. Hay que hacerlo. No hay de otra. Como dicen por allá en mi tierra, no hay de otra. Miren, yo recuerdo, yo hoy quería poner una parte de la rueda de prensa que tuvo ayer el presidente Nicolás Maduro, lo voy a dejar para la segunda parte. Escúchese bien. ¿Por qué? El presidente tenía ayer un gripón de eso, pero terrible. Sin embargo, su explicación fue muy buena. Hay, en la rueda de prensa que hizo Jorge Rodríguez, la de Globovisión hizo una pregunta que me pareció interesante. Incluso Jorge le respondió muy bien. Esa respuesta me gustó muchísimo. Pero yo recuerdo, y es el video que quiero pasar ahorita, porque a las... Y déjenme ver cuánto dura el video. Ajá. A las 10 tenemos... Vamos al corte, ya voy. Se los explico de esta manera. Hay un video que yo lo coloqué en una oportunidad, porque Fidel, a ese con el que comenzamos, ese gigante con el que comenzamos el programa, hace una explicación de lo que es la economía en nuestro país. Y habla sobre las posibilidades que tiene el país. Y yo en este momento creo que ese video tiene sustancia,
tiene contenido actual, que él describiendo lo que fue la revolución bolivariana, cómo llega Chávez al poder, y luego en la Asamblea Nacional, estamos hablando del año 2000, cuando a Fidel se le da la palabra en la Asamblea Nacional, Fidel expone qué es lo que él cree que con un país como el de nosotros, con tantos recursos naturales, se podría hacer. Hoy ese video está más vigente que nunca, yo quiero que lo vean, antes de irnos al corte. Rueda. El video es el de Fidel. La historia nos absolverá. ¿Lo tienen? No está pila. Se le pegó. Pienso que este festival tiene lugar en el país de este hemisferio, donde hoy se están jugando muchas cosas. Y tal vez las cosas más importantes por las cuales hay que luchar no es por preservar algo, sino por crear mucho. Si quieren, exactamente por alcanzar mucho. Es decir, no se lucha por lo que podemos perder, porque tenemos muy poco que perder. Se lucha por lo mucho que tenemos que conquistar. Eso simboliza Venezuela en este momento, y es esa la lucha que allí se libra. No se trata de preservar una independencia que no existe en este hemisferio, o una justicia que no existe, o un bienestar que no existe, o derechos humanos que no existen, sino derechos verdaderamente humanos que están por conquistar. Podría seguir mencionando cosas por las cuales luchar y que no existen, pero bastaría decir que nada humano, nada noble, nada digno puede existir para la inmensa mayoría de los pueblos mientras existe ese imperio genocida, casi omnipotente sobre la tierra, el más grande que apareció a lo largo de la historia humana, el más poderoso, el más rico, el más tecnológico, el más brutal. Mi amistad con Chávez dos revolucionarios verdaderamente sinceros. Admiro su valentía, su honestidad y su visión clara
de los problemas del mundo actual y el papel extraordinario que Venezuela está llamada a desempeñar americana y en la lucha de los países del tercer mundo. No lo digo ahora, que es presidente de Venezuela. Adiviné quién era cuando aún estaba en la prisión. Apenas unos meses después de ser liberado, lo invité a Cuba con todos los honores, aún a riesgo de que los que eran entonces dueños del poder rompieran relaciones con Cuba. Cuando él nace, nosotros llevamos casi exactamente un año de prisión allá en la isla de la Juventud, que ahora se llama así, después del ataque al cuartel Moncada. Vean cómo las generaciones se suceden, cómo 40 años después nos visita el jefe de un movimiento revolucionario bolivariano. ¿Y en qué momento? En el momento en que quizás como nunca hacen falta las ideas de Bolívar y de Martí. En los momentos en que como nunca en este mundo de hegemonismo unipolar, nuestros pueblos están amenazados de ser devorados, totalmente devorados por el imperio. En el momento en que se quiere hacer trizas del principio de la independencia y de la soberanía popular, el líder bolivariano prefería la conquista del poder sin derramamientos de sangre. Recuerdo que me dijo: nuestra línea es evitar situaciones graves y derramamientos de sangre. Nuestra perspectiva es crear alianzas de fuerzas sociales y políticas. Tal como él dijo, ocurrió. En 1998 el movimiento bolivariano, una alianza de fuerzas patrióticas y de izquierda creada y dirigida por él, con el apoyo del pueblo, en especial de los oficiales jóvenes, en las elecciones de ese año obtiene una contundente victoria. Toda una lección para los revolucionarios de que no hay dogmas ni caminos únicos. Hace mucho tiempo albergo igualmente la más profunda convicción de que cuando la crisis llega, los líderes surgen. Así surgió Bolívar cuando la ocupación de España por Napoleón y la imposición de un rey extranjero crearon las condiciones propicias para la independencia de las colonias españolas en este hemisferio. Así surgió Martí cuando llegó la hora propicia para el estallido de la revolución independentista en Cuba. Así surgió Chávez cuando la terrible situación social y humana de Venezuela y América Latina determinaba que el momento de luchar por la segunda y verdadera independencia había llegado. Ni golpe de Estado, ni golpe petrolero,
ni referendo revocatorio con el apoyo de la casi totalidad de los medios masivos pudieron impedir una victoria aplastante del movimiento bolivariano que alcanzó casi un 50% más de votos a favor del no el 15 de agosto y otro colosal triunfo en 23 de las 25 organizaciones regionales, un hecho sin precedentes que el mundo contempla con asombro y simpatía. Al surgir la revolución bolivariana, en que el pueblo y fuerza militar, estrechamente unidos, desataron un proceso revolucionario y democrático también sin precedentes, la respuesta fue el golpe fascista. La oligarquía privilegiada que disfruta del grueso de los ingresos del país y es dueña de los más poderosos medios masivos, con el aliento y el apoyo del imperialismo, lanzó a sus seguidores contra el pueblo bolivariano y la propia sede del presidente del país, en busca de un choque sangriento que justificara la acción coordinada de una reducida pero bien ubicada fuerza militar. Milagrosamente se evitó una sangrienta guerra civil gracias a la actuación razonable y serena del presidente Chávez, el apoyo del pueblo bolivariano y la lealtad de la inmensa mayoría de los oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas de ese hermano país. Una nueva página de la historia de América, compleja y difícil, se abre para el pueblo que inició la independencia de las colonias de España en este hemisferio. Los que añoran el regreso a los años perdidos no volverán jamás a ganar la confianza del pueblo si la nueva generación de líderes que hoy dirige el país logra aunar fuerzas, estrechar filas y hacer todo lo que esté en sus manos. Es posible hacerlo dentro del modelo constitucional y político recién elaborado y aprobado. Mi respuesta es sí, puede, bajo el esquema de una economía de mercado, alcanzarse un nivel de justicia social superior al que existe actualmente. Soy marxista convencido y socialista. Pienso que la economía de mercado engendra desigualdad, egoísmo, consumismo, despilfarro y caos. Un mínimo de planificación del desarrollo económico y de prioridades es indispensable. Pero pienso que en un país con los enormes recursos con que cuenta Venezuela, la revolución bolivariana puede alcanzar en la mitad del tiempo el 75% de lo que Cuba
país bloqueado y con infinitamente menos recursos que Venezuela, ha podido lograr desde el triunfo de la revolución. Ello significa que estaría al alcance de ese gobierno erradicar totalmente el analfabetismo en pocos años, lograr una enseñanza de alta calidad para todos los niños, adolescentes y jóvenes, una cultura general elevada para la mayoría de la población, garantizar asistencia médica óptima a todos los ciudadanos, facilitar empleo a todos los jóvenes, eliminar la malversación, reducir al mínimo el delito y proporcionar viviendas decorosas a todos los venezolanos. Y claro está que si se llevan consecuentemente las ideas de Bolívar y Martí, se concluirá siempre en el fin de la injusticia, en el fin de la explotación, se concluirá siempre en la necesidad desesperada de justicia social que tiene nuestro pueblo, se concluirá siempre de que solo la revolución que ponga fin a todas esas injusticias, solo la revolución que ponga fin a esos sistemas, más tarde o más temprano, serán las que resuelvan los problemas sociales de nuestros pueblos. Cada cual lo llamará de una forma o de otra. Nosotros es bien sabido que lo llamamos socialismo, pero si me dicen eso es bolivarismo, diría estoy totalmente de acuerdo. Si me dicen eso se llama martianismo, diría estoy totalmente de acuerdo. Pero algo más, si me dicen eso se llama cristianismo, yo diría estoy totalmente de acuerdo. Esas son las ideas de esta época. Ese es el antiimperialismo de esta época. Y eso nos hace sentir la necesidad de Bolívar y Martí, más que nunca. El acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, suscrito bajo los principios del ALBA, constituyó un paso considerable en el camino de la unidad y de la verdadera integración entre los pueblos de América Latina y el Caribe. El de Petrocaribe constituye otro paso extraordinario y un verdadero ejemplo de hermandad y solidaridad entre los pueblos. Por esos nobles, constructivos y pacíficos esfuerzos, el gobierno imperialista acusa a Venezuela y a Cuba, a Chávez y a Castro de desestabilizar y subvertir a los países de la región. Ante semejantes imputaciones a Venezuela y a Cuba, si el presidente Chávez
estuviera de acuerdo, un día como hoy sería la ocasión propicia para responder condenando. No importa, la historia nos absolverá. Guarde ese video y póngalo cada vez que tenga una duda. Nosotros estamos en tiempos especiales, en tiempos en donde tenemos que pelear. Tenemos que tener mucha fe y pelear. Y para aquellos que están desesperados yendo a los mercados y yendo a comprar gasolina, tenga fe, tenga fe. Este pueblo es más sabio de lo que creen. Usted va para un cerro, usted va para un barrio, y usted va a ver, y usted va para el campo, usted va a ver campesinos, obreros, a la gente teniendo más fe que nunca. Y si nosotros nos llegamos a equivocar, nos van a empujar. Porque Chávez está por todos lados. Chávez y la revolución está por todos lados. Vamos a un corte y regresamos. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. Siglos de sol en la piel, comandante, llevo en mis genes, llevo el arado. Fíjense que el presidente del vecino país acusó tan duro el golpe que ya hay una noticia. Duque presenta propuestas para dinamizar el mercado de capitales en Colombia. Es más, aquí tengo la reseña. Hay una reseña en inversioninfinanzas.com y una en www.dinero.com y otra en Bloomberg. El señor Duque está hablando, es necesaria una actualización normativa, deben actualizarse a los desarrollos tecnológicos actuales los nuevos instrumentos que se están viendo en el mercado de capitales del mundo. Habló de otra de las metas de su gobierno es incrementar el número de ofertas públicas iniciales, dice. Más adelante dice, no podemos tener límite mínimo de monto de transacción, tratemos de liberar esos umbrales regulatorios que terminan por disuadir la participación de esos nuevos actores. La economía que estamos implementando está obligando, sobre todo al Estado colombiano, a la oligarquía colombiana que vivió parasitaria de Venezuela toda la vida. Primero se habló de cerca de 18.000 millones nada más en combustible que se va para Colombia. De 12 a 18.000 millones. Saquen una cuenta nada más. Nosotros llegamos a tener en reservas 17.000 millones de dólares. Reservas. Es decir, que el monto que se va en combustible, que se va en contrabando, que es mercado ilegal, es prácticamente lo que nosotros en alguna oportunidad llegamos a tener como divisa, perdón, como reserva. Es más, por aquí yo recibí un mensaje que quiero leerlo antes de pasar el video del presidente Nicolás Maduro, que dice lo siguiente. Valdés, un camarada Valdés. La variación de los precios al alza depende de 3 factores. Distorsión del tipo de cambio, bolívar-dólar, acumulación de la oferta de bienes y servicios en pocas manos, monopolio,
oligopolios, monopsonios y oligopsonios, y el contrabando de extracción, las medidas anunciadas por el presidente apuntan a atacar cada una de ellas. La mayor distorsión está en el tipo de cambio. La escasez de dólares provoca la especulación con el precio de esa divisa, valor que fija Dollar Today, y que se le acabó, porque ahora el bolívar soberano anclado al petro tiene un precio. Un precio. Como somos una economía dependiente de importaciones y para pagar esas importaciones necesitamos dólares y a su vez el dólar se adquiere con bolívares, al existir escasez de dólares nos piden más bolívares por cada dólar y de esa manera deprecian el valor de cambio del bolívar y a la par distorsionan el sistema de precios. El anclaje del bolívar al petro tiene como fin último romper con la relación bolívar-dólar. Por eso yo les decía al principio, el dólar ya no tiene por qué formar parte de la cultura venezolana. El petro vale más que el dólar. Si logramos importar bienes y servicios con petro, desplazaremos el uso del dólar y eventualmente eliminaremos absolutamente y para siempre la distorsión que genera el tipo de cambio. El subsidio directo a los venezolanos dueños de vehículos de motor y la subida del precio de la gasolina a niveles internacionales eliminará el estímulo del contrabando de combustible por todas nuestras fronteras y eso representa no menos del 60% del negocio del contrabando de extracción. Con esta medida, el ahorro nacional estaría por el orden de los 10.000 millones de dólares al año. Se habla de 12, se habla de 14. Yo creo que hay muchísima cuenta que no se saca porque sale por otras vías. Incluso por la vía empresarial venezolana. Y dice, y además se reducirá sustancialmente la sustracción de efectivo porque el efectivo se usa para pagar el contrabando. El bloque de la faja petrolífera que se le entregó al Banco Central de Venezuela va a incrementar de manera importante nuestras reservas internacionales y eventualmente nos dará enormes ingresos. Las otras políticas de estímulo fiscales a la producción procuran democratizar la producción nacional y a la par de incrementar la producción de bienes y servicios nacionales, se busca incrementar la cantidad de oferentes para romper con la monopolización de la economía. Ninguna de esas medidas son mágicas. Quiero decir con eso que no surten efecto de un día para otro, pero lo importante es que el rumbo hacia la verdadera soberanía económica se trazó. Lo que queda es avanzar. Muchas gracias a Juan Carlos Valdés. Ahora vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro cuando hizo el anuncio. Hacemos un resumen. Rueda. Bueno, se ha ido conformando un equipo de una dinámica virtuosa para estructurar lo que es el programa de recuperación económico más completo, mejor concebido, mejor estudiado y con la mayor pertinencia con la realidad histórica de Venezuela. Muy importante la pertinencia con las fuerzas productivas, con la realidad venezolana, para dar un vuelco total a la situación económica que venimos padeciendo los venezolanos y las venezolanas, producto de la guerra económica nacional e internacional de los enemigos de la patria. Sí, de la guerra económica, que tiene como expresión internacional la política de persecución y asfixia financiera que desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica nos vienen aplicando en distintas modalidades, ya con la modalidad última de bloqueo financiero y persecución brutal y criminal de los últimos meses. Para evitar que la República pueda hacer sus compras internacionales, para evitar que la República pueda conseguir el financiamiento natural, normal, a la que tenemos derecho y además tenemos capacidad, para buscar una asfixia internacional. Han hecho daño, sin lugar a dudas, pero no van a lograr ni lograrán tal asfixia. Ante la modalidad de guerra económica, de esconder y bachaquear los productos fundamentales, yo creé algo que se llamó los CLAP. Enero, febrero, marzo, 2016. Ustedes lo recuerdan, los CLAP. Cuando creé los CLAP salió la oligarquía a decir, no es la solución. Los CLAP no servirán.
Y yo dije, a trocha y mocha, los CLAC deben funcionar. Y los CLAC le deben llevar los 24 productos que están atacando y escondiéndole al pueblo, se los debe llevar al hogar a la gente. Ahora, sin lugar a dudas, en el plano interno hay dos elementos que se han impuesto y sobre todo en los últimos meses se han impuesto de manera abrupta, aplastante, sobre la familia venezolana, sobre el trabajador y la trabajadora. Uno es el precio falso, hiperinflado, especulativo, políticamente criminal del llamado dólar today y de los marcadores del llamado precio del dólar. Es uno de los mecanismos que le han impuesto al país sin ningún tipo de sustento monetario, fiscal, económico, cambiario, ningún tipo de sustento. Un día el dólar amanece en 1 millón de bolívares y en una semana amanece en 2 millones en Miami, fijado en Miami. Primero, los marcadores criminales encabezados por una banda, una mafia residenciada en Miami, con tentáculos en Cúcuta, dólar Cúcuta y el dólar Macao, que han creado un mecanismo perverso de especulación sobre la moneda venezolana. Y como consecuencia de eso, el segundo elemento, la instauración de un sistema de fijación de precios hiperinflado, hiperespeculativo, que es capaz de sumar a todos los bienes y servicios del país precios dolarizados. A partir de la fijación del precio de la moneda venezolana, del sistema de precios de bienes y servicios y del sistema salarial y de pensiones, a partir del petro. Vamos a fijar entonces con el petro como unidad de cuenta venezolana, como moneda de conversión internacional, como criptomoneda del sistema nuevo venezolano, vamos a convertir al petro en la referencia, en el anclaje para el movimiento de toda la economía, fundamentalmente para el movimiento de la fijación de salarios y precios. Cada petro, saben ustedes, cada petro ha sido fijado su valor en dólares, en un monto oscilante de $60 o más. Es el precio del barril petrolero. Ahora el petro va a anclar el precio del bolívar soberano y cada petro tendrá un valor de 3.600 bolívares. 3.600 bolívares cada petro. Y será la unidad de cuenta fluctuante que servirá para fijar el valor del trabajo y el precio de los bienes de consumo. El petro es el nuevo valor sustentable en la riqueza petrolera. Es la nueva unidad de cuenta para restablecer un equilibrio revaluador del valor del trabajo y establecer un equilibrio en la fijación de los precios justos del país. Esto es muy importante. Es un nuevo esquema. Y todo el país debe asumirlo, apoyarlo y respetarlo. Son las nuevas reglas de juego de la economía para voltearle toda la tortilla a los mecanismos de guerra económica que han implementado contra el país porque quieren apoderarse de nuestro país. Y buscaron todas las formas de guerra económica
para destruir a Venezuela desde adentro, para agotar la capacidad productiva del país, para obstinar al pueblo de Venezuela y para ponerle las manos a nuestro país. Estamos en el centro de un gran combate por la independencia nacional, por los cambios de la humanidad. Estamos en el centro de un gran combate, como sabe toda Venezuela, por la dignidad de Venezuela, la dignidad nuestra. Apenas hace 13 días me lanzaron un atentado terrorista, saben ustedes, formaba parte de un conglomerado de acciones. El atentado terrorista, matar a todo el alto mando militar y político del país, incluyendo el presidente, y después activar un plan de ocupación militar de Venezuela, ya desesperado, la oligarquía bogotana y las oligarquías ya desesperados. Y para evitar que llegara este día, el día del programa de recuperación económica, para evitar este paso que ya estamos dando, y ruego a Dios que nos ilumine, que nos bendiga y nos dé el éxito y la victoria para el pueblo de Venezuela de este programa de recuperación económica. Igualmente, quiero anunciar, en base al sistema nuevo de anclaje del petro, he fijado el salario mínimo, las pensiones y la base de salario para todas las tablas salariales del país en medio petro. 1.800 bolívares devengarán los trabajadores en salario mínimo, los pensionados, las pensionadas, y será la base de la actualización para los próximos días y semanas de todas las tablas salariales. Medio petro, 1.800 bolívares. Igualmente anuncio que a través del Carnet de la Patria, a partir del lunes 20, vamos a entregar un bono de reconversión económica de 600 bolívares a 10 millones de carnetizados por lo menos, entre los cuales van a estar los 6 millones de hogares de la patria. Atención, hogares de la patria. Un bono de reconversión de 600 bolívares para la adaptación. Sabemos, yo sé que hay quienes van a jugar sucio. Bueno, que juegue sucio tendrá un gobierno enfrentándolo y tendrá un pueblo enfrentándolo. Y como yo sé eso, además de fijar medio petro como salario mínimo y pensiones, estoy estableciendo un sexto de petro, 600 bolívares como el bono de adaptación, de reconversión hacia adelante. Y además he decidido y orientado a asumir por los próximos 90 días el diferencial de la nómina salarial de toda la pequeña y mediana industria del país, para que no haya impacto sobre la inflación ya impactada y dolarizada. Que estamos manejando factores, ¿ves? Que vamos manejando. Fortalecemos el factor trabajo y tenemos que ir equilibrando con un factor capital que se fue por encima saqueando y destruyendo a nuestro pueblo. Asumo el diferencial de toda la nómina del sector de la pequeña y mediana industria y de sectores privados. Lo asumo ya. Tengo los recursos. Deme la nómina, el banco y pago. 90 días. No tienen excusa. A mí no me van a decir que no, porque el impacto es muy fuerte, entonces tuvimos que aumentar 3.000% los precios. No tienen excusa, mi compadre. Tiene que haber gobierno, tenemos que retomar el papel del Estado como gran regulador, tenemos que retomar la autoridad del Estado y del gobierno junto al poder popular para hacer valer las reglas económicas. No hay un solo país en el mundo que se haya desarrollado sin un Estado y unas leyes poderosas a lo interno de esos países. Igualmente vamos a un nuevo sistema de precios. Ya los equipos están
instalados, trabajando desde hace semanas en el nuevo sistema de precios acordados, anclados al petro. Todos los precios están dolarizados. Todos los precios están 3.000, 5.000, 10.000% por encima de los costos reales de realización. Se llama así realización los economistas. De producción, pueden llamarse algunos, o de realización. Los costos reales. Lo que te cuesta hacer este lapicero para ponerlo en el mercado, ¿verdad? Todos los precios están dolarizados. Ahora tenemos que ir a un proceso en las próximas semanas y meses de adecuación equilibrada y justa en base a los patrones internacionales y el anclaje en el petro de todos los precios. Pero así como voy a anclar al precio internacional vía petro los precios, y ya tengo anclado los salarios y los ingresos. Cero mata cero, pues. Es una fórmula mágica que descubrimos en el estudio, en el debate, que fuimos creando. Esto que nosotros estamos haciendo en Venezuela, por primera vez se está haciendo en la historia económica del mundo. Estamos escribiendo historia nueva de la economía y tiene que salir bien. No hay forma que salga mal. Igualmente, compañeros, compatriotas, vamos hacia un nuevo sistema cambiario, o más que nuevo, hacia el funcionamiento del sistema cambiario. El sistema cambiario se ha visto afectado por su falta de funcionamiento permanente, tenemos que reconocerlo. Hemos creado buenas instituciones, como el DICOM, muy buenas, de lo más profesional, transparente y certero que se haya creado en la historia cambiaria de Venezuela, el DICOM. Hemos dado la autorización y creado las casas de cambio y los agentes de cambio. Y ahora, en la semana que pasó, se aprobó una ley para despenalizar el uso, la circulación, la transacción de divisas convertibles, dólares, euros, yuanes, yenes, petro. Ahora tiene que funcionar en una nueva etapa con absoluta disciplina cambiaria, que va a dirigir, como tiene que ser de acuerdo a la Constitución, nuestra institución rectora, el Banco Central de Venezuela. Vamos a establecer un solo tipo de cambio fluctuante, anclado al petro, y fluctuará también con lo que va a ser el mecanismo económico de anclaje recuperador del petro. Los mecanismos de fijación del dólar, de su precio, con el nuevo sistema de anclaje al petro y de su fluctuación, bueno, lo explicarán ampliamente el vicepresidente de Economía, el presidente del Banco Central, en los próximos días. Vamos a elevar la frecuencia en estos primeros 2 meses, la frecuencia de subastas ante DICOM, con 3 subastas semanales de oferta de divisas convertibles en general, con la meta en 60 días de llegar a 5 subastas, a 1 por día en DICOM, y jugar claro, duro y directo en el sistema cambiario venezolano para tener un solo tipo de cambio definitivamente y matar al dólar criminal, sepultarlo al dólar criminal. Igualmente quiero anunciar que vamos a entrar en una etapa muy importante
con una meta de déficit fiscal cero, una etapa de disciplina fiscal necesaria. Tenemos que tomar un conjunto de correcciones que van a fortalecer el sistema económico nuevo venezolano. Tenemos que tomar, fíjense ustedes, en la carrera loca entre el trabajo, el salario y el capital, nosotros tuvimos que ir a la emisión de dinero para poder respaldar las misiones socialistas, la construcción de viviendas, para poder respaldar el sistema de bonos, de los carnés, de la patria, para poder respaldar los aumentos bimensuales de salario, de cestatique, ¿verdad? En una carrera de protección, buscando un punto de inflexión para un cambio como este. Yo diría, así es la vida, nos tocó jugar así. Ahora nos toca jugar de otra manera y tenemos que ir a una disciplina fiscal prusiana y eliminar definitivamente la emisión de dinero no orgánico y sustentar la emisión de dinero como lo vamos a sustentar en la producción de riqueza. Bien, ahí estuvo nuevamente, y esto lo han pasado en varios noticieros, lo han pasado a cada rato en Venezolana de Televisión, una explicación clara de qué es lo que se está montando en materia de economía ahora mismo, un plan. Como dice Valdés, es un plan destinado a fortalecer el bolívar soberano anclado al petro y eliminar de una vez lo que es la deformación perversa por parte de Dollar Today. Repito, quien se encuentra en tremendo problema ahorita es el gobierno colombiano, que fue parasitario toda la vida y ha sido y sigue siendo parasitario del contrabando de extracción ilegal. Ilegal. En una oportunidad yo dije en este programa que Colombia no podía explicar la procedencia de sus reservas, de las reservas que están en su banco central, el de allá. ¿Por qué? Porque la mayoría de la procedencia de ese dinero en dólares era o narcotráfico o contrabando de extracción, la mayoría. De hecho, mucho del combustible que ellos exportaron, mucho, escúchese bien lo que les estoy diciendo porque esto es, mira, ahora mismo Freddy Bernal y está el mayor Parra también por allá por Guadualito, están haciendo una lucha contra el ataque de los grupos paramilitares en cuanto a Táchira con Freddy Bernal, enfrentando a los grupos paramilitares que están sacando contrabando todavía de combustible. En el caso de los grupos en Guadualito, con el mayor Parra por allá enfrentando el robo de cables y de líneas de CanTV y líneas de electricidad. O sea, nuestra frontera tiene que controlarse. No solamente en materia económica, sino operativamente. Nosotros sí tenemos una frontera muy grande entre el vecino país y Venezuela. Pero allá tenemos un gobierno hostil. Y tenemos que buscar la manera. Muchos de ellos, como el caso de hoy, que Freddy Bernal enfrentó a las mafias allá a los paramilitares que controlan el contrabando de extracción de combustible, se fueron por las trochas, se les hace una persecución en caliente. Se fueron por las trochas y pasaron al gobierno vecino. ¿Hay control por parte de Colombia para evitar este tipo de actividades? No lo hay. Tenemos un gobierno hostil. O sea, la lucha no es solamente económica, es también contra mafias que son protegidas en Colombia. Protegidas. Yo estuve escuchando ahí unas declaraciones de Freddy
Y una de las declaraciones hablaban de incluso un grupo nada más, vamos para plantearle rapidito, pues una casa en donde habían 10 tanques de 1000 litros cada uno llenos de gasolina. Y carros acondicionados para pasar esos 10.000 litros a Colombia. Eso se eliminará en el momento en que con tu carnet de la patria, usted, ciudadano, camarada, tenga subsidiada su compra de gasolina en las bombas. Pero el precio para el que va a tratar de sacar el combustible sea precio internacional, no van a poder. No van a poder. Ahora, vean ustedes que yo les hablaba al principio, el otro día en un programa, y quiero centrarme un poquito en esto. Yo les hablaba en otro programa sobre este libro. De paso, yo siempre confundo a Brito Figueroa con Brito García. Es Federico Brito Figueroa el que escribió este libro, Historia Económica y Social de Venezuela. Nuestro pueblo y esa sociedad que se crió sobre todo a partir del año 1949, cuando ya el petróleo era una fuente vista por el imperialismo norteamericano y que se empezó a controlar, ha recibido un bombardeo que lo llevó a tener la cultura que tenemos hoy, que tenemos que erradicarla. Le voy a leer una partecita de este libro, bien interesante, sobre todo en cuanto a por qué nosotros tenemos todavía esa cultura de una sociedad clase media, muchas veces parasitaria, y si les contara el negocio que hacen con los productos de aquí, que se los llevan al exterior para venderlo, bueno, saldrían corriendo. Hay un proceso, por eso es que se habla, Brito Figueroa habla aquí de política y dependencia, que son condiciones previas, pues. Y él dice, yo les leí una parte la vez pasada, se las voy a repetir y me voy a extender un poco más. Dice, no es accidental que desde 1949 legiones de sociólogos, ya voy, un momento. Legiones de sociólogos norteamericanos llegaran a nuestro país en búsqueda de materiales para las investigaciones patrocinadas por la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, o cualquiera de los departamentos, o uno de los departamentos de las universidades norteamericanas interesadas en el estudio de América Latina. No es accidental que precisamente en 1952 la Creole Petroleum Corporation auspiciara la organización de un departamento de Sociología y Antropología, luego escuela de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales. Antes de estas investigaciones directas en los diferentes niveles de la sociedad venezolana, las fundaciones y universidades al servicio de los monopolios norteamericanos habían realizado investigaciones indirectas o históricas en sentido tradicional, investigaciones orientadas a conocer las motivaciones y la dinámica de nuestras luchas sociales en el pasado y a descubrir los elementos que configuran el espíritu público, el hombre común venezolano: pasión por la libertad, igualitarismo, desprecio hacia las fórmulas políticas conservadoras, vocación internacionalista y conciencia nacional. No son accidentales los héroes venezolanos, los héroes venezolanos son producto de la tierra venezolana en sentido cultural y social, y es ella la que configura hombres de la envergadura de Francisco de Miranda, Simón Bolívar o Simón Rodríguez. Es un problema incomprensible para los científicos sociales norteamericanos, pero que los venezolanos comprendemos, sentimos y compartimos. Estas legiones enviadas estaban estudiando por qué el pueblo venezolano mantenía esos héroes en la cabeza, en el imaginario. Y por qué incluso desde la época de independencia nosotros pasamos fronteras no para invadir, sino para liberar. Eso ellos no lo entendían. Menos en el sentido cultural primero del inglés invasor
o colonialista en Estados Unidos, que luego se convierte en la sociedad norteamericana, que comienza a ocasionar genocidio en los pueblos indígenas norteamericanos y luego en traerse esclavos y convertirse en uno de los países que hasta hoy, hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los países más racistas del mundo. Las investigaciones sociológicas y antropológicas realizadas en el terreno de la realidad social venezolana y el estudio de nuestra profundidad, las pugnas y áreas de conflicto, o más exactamente saber en qué clases y capas sociales se conformaba con más fuerza el sentimiento antidictadura y en consecuencia cómo actuar para que ese sentimiento no se desbordara y generara el desarrollo de una conciencia nacional antiimperialista, concretamente contra los monopolios norteamericanos, el verdadero factor de poder en Venezuela desde octubre de 1945. Los monopolios norteamericanos, sobre la base de las investigaciones mencionadas, la penetración de las instituciones del Estado, partidos políticos, centros de alta cultura y científicos, sabían que el desplazamiento de la dictadura militar ocurriría violentamente y no de modo pacífico, en condiciones equivalentes al golpe frío del 24 de noviembre del 48. Esa era la alternativa lógica en un contexto político caracterizado por el terror policíaco y la dependencia. En consecuencia, los monopolios actuaron en función de esa alternativa para frustrar un cambio realmente violento y transformarlo en una nueva modalidad del proceso de colonización. Así ocurrió en efecto. En los meses anteriores a enero de 1958, los monopolios estuvieron presentes en todas las combinaciones de Palacio, en tanto que deslizaban sus elementos de penetración en las instituciones de oposición a la dictadura, civiles o militares. Era la política del doble juego, tácticamente hablando, y un solo objetivo estratégico: salvar el estatus de la dependencia. La política del doble juego se imponía en razón de que el movimiento antidictadura comenzaba a presentar síntomas de radicalización, especialmente en los centros urbanos, donde la pequeña burguesía intelectual y el estudiantado tomaron la iniciativa como fuerza dirigente y se incorporaban progresivamente capas sociales realmente explotadas. Los monopolios norteamericanos auspiciaron desde Nueva York una reunión de los líderes más destacados de la pequeña burguesía en aquella época: Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y Rafael Caldera, en búsqueda de una solución conciliatoria que excluyera preferentemente a los representantes de la democracia revolucionaria, que presumían orientaría la lucha de masas en el interior de Venezuela hacia acciones realmente revolucionarias en primer término contra la dominación imperialista. Los monopolios norteamericanos multiplicaron sus contactos con los grupos más poderosos de la plutocracia criolla, logrando que sus representantes hicieran sentir su influencia en el momento del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. La solución conciliatoria se impuso en medio de la euforia popular, la ingenuidad e impericia de la democracia revolucionaria y la avilantez de los políticos de la democracia pequeñoburguesa y la innegable habilidad de los cuadros políticos de las clases dominantes. La solución conciliatoria era la que convenía a los monopolios norteamericanos para impulsar la dependencia económica hacia la colonización global de Venezuela. Las acciones de masa del 23 de enero de 1958, insurreccionales, subjetivamente revolucionarias, se frustraron en el juego de la política conciliadora concebida por los monopolios norteamericanos y aplicada por los políticos de la plutocracia criolla, los partidos reformistas y hasta por los agrupamientos políticos conceptualmente revolucionarios que carecieron de perspectiva para comprender que maduraban las condiciones para avanzar hacia cambios realmente revolucionarios. Y aquí viene lo que yo llamo las elecciones burguesas, que todavía nosotros estamos en ese esquema. Los agrupamientos revolucionarios teóricamente débiles
desligados orgánicamente de las clases realmente explotadas, en primer término del proletariado, carecieron de la claridad necesaria para comprender que la tarea más revolucionaria consistía no en acuerdos para desembocar en la vía electoral, sino en luchar por estructurar una alianza de clases nacionales, proletariado, campesinado, pequeña burguesía y hasta sectores de la burguesía, contra el imperialismo. Lo revolucionario consistía en golpear básicamente el dominio de los monopolios norteamericanos, facilitar el desarrollo de una conciencia nacional antiimperialista y de ninguna manera luchar a toda costa por regresar a la constitucionalidad. Constitucionalidad que en el caso concreto de Venezuela tenía y tiene un carácter de clase muy definido, que transforma la clásica institucionalidad burguesa en un instrumento para la dominación colonial. La pequeña burguesía urbana, especialmente los grupos de carácter intelectual, sobre la base de su participación en las acciones antidictadura y en razón de la debilidad teórica y orgánica del movimiento, específicamente proletario, adquiere la hegemonía en la lucha política. Es una hegemonía política, organizativa y psicológica que penetra y domina hasta en los agrupamientos revolucionarios e instituciones en las que la pequeña burguesía radicalizada impone sus motivaciones, inestabilidad y espíritu de aventura, pugnando por una política aparentemente cada vez más de izquierda. El proceso de diferenciación que ocurre en partido de la estructura de acción democrática contribuye a facilitar la hegemonía política de la pequeña burguesía. Los grupos no asociados de la burguesía, estructuralmente débiles, carentes de audacia y perspectiva política como burguesía nacional en un país dominado por el imperialismo, vacilan, atemorizados por una situación que se presume de crisis revolucionaria y el radicalismo verbal de los cuadros políticos de la pequeña burguesía intelectual. La Revolución Cubana, el acontecimiento político más trascendental de cuantos han ocurrido en América Latina en el siglo XX, contribuye a atemorizar a esos grupos de la burguesía venezolana, que en el contexto de las acciones políticas y por razones de clase, coinciden con los factores tradicionales de poder y con los sectores plutocráticos de esa burguesía, orgánicamente identificada con los monopolios norteamericanos. La culminación lógica de la política de conciliación y de colaboración de clases fueron las elecciones generales de diciembre de 1958, el regreso a la anhelada constitucionalidad y no el desarrollo de acciones revolucionarias contra el dominio de los monopolios norteamericanos. A la inversa, en el juego electoral, presionando y halagando, apoyados en la burocracia sindical, los monopolios norteamericanos facilitaron el triunfo de su instrumento político de masa más beligerante, Acción Democrática. Luego de esa derrota nuestra, pues, fue derrota del pueblo, traicionado el pueblo, eso lo dijo Chávez. Si Chávez nos enseñó a nosotros fue a reinterpretar la historia, eso lo dijo Chávez. Hubo una traición en el año 58 al pueblo. Traición. ¿Traición de qué? ¿Y de quiénes? De los monopolios norteamericanos que instruyeron a esa burguesía a tomar el poder y darle forma de democracia. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y hoy se lo digo yo a los del Partido Comunista de Venezuela. ¿Qué pasó en ese momento? El Partido Comunista fue ilegalizado, el MIR fue ilegalizado, empezó una campaña feroz de anticomunismo en un país en donde estaba gobernando un partido que se dijo desde el principio era de izquierda. Era de izquierda. ¿Qué les resumo yo con esto? Luego, ¿quiénes toman el poder? ¿Quiénes tuvieron siempre el poder en sus manos? Las clases dominantes. ¿Cuántas caras nos vimos ahí? Por ejemplo, el caso del señor Mendoza, estamos hablando del que era dueño de Cementos Vencemos, y un tipo que se llenó el bolsillo durante la dictadura de Pérez Jiménez. Y sin embargo, él pasa fugazmente por la conformación del gobierno
de lo que fue el inicio de la Cuarta República. Por ejemplo, por cierto, mañana se cumple un nuevo, el nacimiento en el año 2000 de la Quinta República. Mañana, para celebrarlo, con Chávez en el poder. Mañana es 19 de agosto. Entonces, ¿qué sucede? Menos simple. Nosotros no, en ese momento, no se supo, el movimiento revolucionario no supo definir y entender que era el momento propicio. Coño, lo fue para Cuba, y era el momento propicio para hacer una revolución radical. Pasan los años, la plutocracia se fortalece, juegan con los títeres, Betancourt, Leoni, Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Camping, Lucinchi, todos fueron títeres. Y fue deteriorándose todo este esquema burocrático, corrupción, sinvergüenzura, represión, desaparecidos, muertos. Chávez nos dio la oportunidad, y por eso yo comencé primero con un video del comandante Fidel explicando lo que nosotros podemos hacer. Cuba lleva más de 60 años más o menos, o 58 años, con el bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Y Cuba pudo, dentro de todo, dentro de sus limitaciones, Cuba no solamente crece en moral, en organización, en salud, dentro de esas limitaciones terribles que le ha impuesto el bloqueo, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética. Porque el imperialismo sabe cómo horadar, cómo meterse por debajo y terminar reventándonos, como reventaron a la Unión Soviética. Y está comprobado hoy que el señor Gorbachov formaba parte y estaba inoculado antes de llegar a ser primer ministro, premier de la Unión Soviética, ya estaba inoculado con una reunión que tuvo con Margaret Thatcher. Eso está comprobado. Y Cuba pudo, no teniendo recursos, Cuba una islita, que lo que hacía era sembrar caña, exportar azúcar. Cuba pudo con la moral y con el trabajo. Nosotros hoy entramos en una fase de prueba. Por eso yo vuelvo a repetir, coloqué el video de Fidel explicando lo que nosotros tenemos. Y Fidel dice que incluso dentro de una economía de mercado nosotros podemos crecer y lograr las condiciones para trascender hacia el socialismo. Y eso que no le asuste a nadie. Eso que no le asuste a nadie. Cuba tuvo momentos en que llamó a la inversión privada, por ejemplo, para los hoteles, para el turismo, que es su mayor fuerte. Igual pasa hoy. Nosotros estamos bloqueados económicamente y financieramente. Tenemos un ataque de un gobierno chupacabras que está aquí al lado, que nos ha quitado, no es solamente de ahora, ni lo que pasa es que ahora recrudeció su ataque, pero ha sido siempre un vampiro de la economía venezolana, un parásito, y tenemos la oportunidad de, lo primero, que era darle un precio internacional al petro, precio superior al dólar, y darle un precio internacional al bolívar soberano. Eso es lo primero. Eliminar de cuajo esas condiciones que tenía nuestro bolívar, que recuerden, tiene el nombre de Bolívar. Y hubo gente que pensaba hasta eliminarlo, y se habló hasta de dolarizar la economía. Y que ese bolívar se fortalezca con un precio internacional ya
monto un escudo contra cualquier tipo de manipulación que puedan hacer las casas de cambio en Cúcuta y las mafias colombianas. Eso en primer término. Segundo, el precio de la gasolina. Y señores, señoras, ustedes de la oposición venezolana, los que se la pasan por WhatsApp atormentándose a sí mismos, todos. No, todavía la gasolina va a tener un periodo que va a ir, eso sí, paulatina y progresivamente yéndose a precio internacional. ¿Qué va a pasar? Que las mafias colombianas, ya vea quién le van a pedir, de dónde van a robar gasolina. Ellos van a tener que ajustar su economía, ya ellos, mano, ese es su problema. Y esa oligarquía es no solamente parasitaria, es asesina. Y yo estoy convencido de que una de las causas por la que le tiran el atentado al presidente Nicolás Maduro fue porque dijeron, encontraron la fórmula. Eso en primer término. ¿Cuál es ahora mismo, prioridad 1? ¿Cuál es el objetivo? Detener la hiperinflación. Hiperinflación inducida. Hay que recordar siempre esa palabra. Inducida por las mafias colombianas. Ese es el primer objetivo. Después, mire, tendremos chance para debatir todo lo que sea. Pero no se puede así de rompe y raja al principio, decir, no, eso va a fracasar. No, es que no va a fracasar, que no hay posibilidad. Y segundo, nosotros tenemos un pueblo invadido por el espíritu de Chávez vino si hay algo que la oposición venezolana todavía no ha logrado comprender, es que Chávez está en todos nosotros. Cada vez que Diosdado pone un video, yo pongo un video aquí, cada vez que nosotros ponemos un video del comandante Chávez, la gente lo internaliza. Ese llanero, ese carajito de Sabaneta, se internalizó en el pueblo venezolano. Despartidizamos, escúchese bien lo que le voy a decir, le quitamos la hegemonía a los dos partidos que fueron los traidores del año 58, ACOPEI y Acción Democrática. Yo recuerdo que antes cuando hablaban, en el año 98, ¿quiénes ustedes creen que votaron? ¿Votaron aquí los marcianos, los de Júpiter, Saturno, de Plutón? No, votaron adecos, copellanos, decepcionados de tanto robo y tanta miseria que había. Internalizamos a Chávez, en primer término. Este pueblo, hoy, no es solamente como el cuero seco, que tú lo pisas por aquí y se levanta por allá. Los campesinos nuestros son como el cuero seco, tú lo pisas por aquí y levantan por allá. Y vienen aquí, nos dicen, todavía aquí en Caracas, que lo recibió Diosdado y después el presidente de la República, nos dicen, caramba, nosotros venimos a decirle que cuentan con nuestro apoyo, que nosotros somos capaces de producir. Entonces tenemos que quitarnos encima eso que Brito Figueroa dice fue un plan bien estructurado para que nuestras clases medias piensen a lo gringo, a lo Disneylandia, a los Mickey Mouse, a los Pato Donald y toda esa parafernalia de Disney que nos metieron en la cabeza y de que lo gringo es mejor que lo venezolano, que lo autóctono. Yo recuerdo que aquí, en tiempos de la Cuarta República, hubo momentos en donde cargar una banderita pegada así de chapita en el carro era ser venezolano. No, eso no era ser venezolano, camarada. Ser venezolano es asumir el país libre e independiente, soberano. Eso es lo venezolano. No es colocarle una banderita atrás o salir como salían cuando está barato, dame dos, salir por el mundo, mucho estúpido que lo hizo, a vanagloriarse de los reales, del dólar a 4.30 y de todo eso. No, nosotros tenemos una lucha mucho más profunda. Y yo creo que la entienden mejor nuestras organizaciones populares en los barrios, en los cerros, en el campo, los campesinos, en la fábrica, los obreros, la entienden mejor que muchos de los intelectuales orgánicos que hoy escriben y critican y autocritican y se dan golpes de pecho y se meten un puñal.
Nuestros campesinos el otro día nos dieron una lección. Créanlo. Créanlo. Nosotros tenemos un pueblo que no solamente internalizó a Chávez, sino que dijo, mire, yo creo que la mejor vía para salir adelante es que todos en unidad, conformemos un gran aparato productivo. El que quiera meterse, así sea el sector privado, échale, pero no robe. Yo tengo que decirlo, a mí me dijeron, hoy no digas grosería, pero es que tengo que decirle, da enorme arrechera ver que todavía venga un dueño de automercado y retire en pleno proceso, escúchese bien, de compra, retire, porque ya hasta son cínicos, en Supermercado Plaza específicamente, son cínicos, retirando el producto para remarcarlo. Es una sinvergüenzura, ¿vale? Entonces, si quieren participar de un país sano económicamente, hagamos las cosas que tienen que hacerse. Si queremos participar de un país sano, agarre el teléfono, se lo digo, mire, voy a finalizar con esto, con lo que comencé. Agarre el teléfono y ciérrelo. Y deje de estar leyendo tanta estupidez. Ahora sí Maduro cae, ahora sí Maduro cae, ahora sí Maduro cae. El señor Jaime Bailey, en un artículo que hizo, reconoce que tuvo hasta contactos con gente de la CIA, gente del gobierno norteamericano, que le anunció el atentado al presidente. En el último artículo, por cierto, Jaime Bailey y Patricia Poleo se fueron de vacaciones. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Los mandaron a callar. Estaban hablando demasiado. Búsquese el artículo de Jaime Bailey, léalo completo para que usted vea lo que es un sinvergüenza. Un golpista, un vagabundo. Un fascista asesino con mentalidad criminal igual que Patricia Poleo. Búsquelo. Y eso es lo que quieren para el país. Una invasión. Que pase lo del Chorrillo en Panamá. Eso es lo que quieren. Ver un genocidio. Es lo que quieren. Coño, entonces ustedes discúlpenme. Los que salen corriendo a hacer cola para comprar comida, una comida que no sé, o sea, ¿a quién le estás dando tú los reales, estúpido? Es terrible. Se los estás dando a los mercados que a lo mejor están detrás del rumor. Igual pasa con lo de la gasolina, todas las gasolineras, sobre todo las del este, llenas. Es una cosa terrible, señor, pero si todavía no se va a aumentar ese precio va gradual. O sea, pareciera que hay una clase social que se autoflagela, que es sadomasoquista, le encanta vivir de eso. Profundamente racista, fascista, de formación fascista, de formación racista. Oh, vale. Venezuela es una y es para todos los venezolanos, camaradas. Vamos a debatir en sana paz. Ya yo ni siquiera hablo de la oposición, porque eso no existe. Si hay 5 o 10 dirigentes allí que en algún momento pensaron en hacer política, han sido aplastados por la miseria de unos criminales. Es así. Nos vemos el próximo martes. Chao. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones y... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo.